Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Buenas noches, Maru. Buenas noches a todos. Arrancamos ya con información porque en breve, directamente ya en minutos prácticamente, están liberando a José María Núñez Carmona y está Rodrigo Alegre para contarnos. Y así es, Nacho, Maru. La justicia, hoy la Sala 1, la Cámara Federal, le otorgó la excarcelación a Amado Vudú por la causa de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero. Y obviamente este beneficio se extiende a José María Núñez Carmona, alias Nariga, el amigo de la infancia de Amado Vudú, quien preside muchas de las empresas que tiene Núñez Carmona y que se las adjudican directamente su funcionamiento a Amado Vudú. Pero bueno, Núñez Carmona va a recuperar la libertad. Esto en principio será en pocos minutos más, quizá algunas horas, pero la decisión fue de la Cámara, de la Sala 1, en un voto, por un lado, del juez Fara y del otro camarista Argerich, José Leo Argerich, que desempató. Leo Bruglia, que es el otro camarista, dijo que debía seguir detenido tanto Amado Vudú como Núñez Carmona. Y ahora esta decisión de liberarlo con este fallo que queda firme. Obviamente Vudú va a quedar todavía detenido porque hay una prisión preventiva más que tiene acumulada, ¿no? Claro, exacto. Rodri, en un ratito nos vas a contar bien cómo es toda esta historia judicial que podría terminar con Vudú libre y en instantes con su socio, con su amigo Núñez Carmona ya en libertad. Vamos a estar siguiendo lo que pasa ahí en Marcos Paz, minuto a minuto, con Rodrigo, que lo vamos a dejar por acá, que nos va a acompañar en TN Central. Pero antes nos vamos a meter con otro tema caliente del día, una información de la que se habló todo el día desde la mañana de hoy, que tiene que ver otra vez con un sindicalista que no le cierran los números, con un sindicalista pegado al escándalo, a las excentricidades, la obscenidad, si querés. Estamos hablando de Humberto Monteros. Él era el secretario general de UOCRA Bahía Blanca. Y digo era porque el gremio estaba intervenido desde finales de septiembre, principios de octubre, septiembre, ¿no? Cuando sucede lo del Pata Medina, intervienen el gremio, después mandan un telegrama desde UOCRA, la conducción nacional, para pedir la renuncia de todo el consejo directivo de UOCRA Bahía Blanca a raíz de distintas informaciones que llegan a través de la Cámara Empresarial de Bahía Blanca, contando métodos y prácticas extorsivas muy similares a la del Pata Medina, también con empresas relacionadas con familiares de los secretarios generales del gremio, como la moneda de cambio para que los empresarios contraten a favor de no recibir más estas presiones y extorsiones, ¿no? Absolutamente. Enseguida vamos a estar repasando qué fue lo que le secuestraron a Monteros, cuántos son los detenidos, cómo va a seguir esta causa. Vamos a estar hablando con el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Pero antes, repasemos quién es Humberto Monteros. ¿Quién es este hombre? ¡Pues ya empezó! ¡Empezó! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Bien, bien, bien! ¡Chorro, corrupto! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué hermoso! Nosotros vamos a estar en la playa en un rato. Vos te vas a una celda. ¡Tiene un conductor! ¡El compañero secretario general de los constructores de la Secretaría de Bahía Blanca! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡La vendaremos de corazón! Que sea agradecido de lo que hemos recibido, la recuperación de la dignidad a través de la compañera Cristina y compañero Néstor Kirchner. ¿Por qué no un compañero no va a poder, aquel que trabaja, tener vacaciones, comprarse un auto, tener pequeños ahorros? Tener pequeños ahorros. Tener pequeños ahorros.
Los convoco a todos a ser grandes militantes, para romper las estructuras que tienen ellos en la caja negra, a llegar hasta la victoria con Rodolfo y con Garista. Hasta la victoria siempre, con la misma Pequeños ahorros, decía Humberto Monteros en ese acto político. No, mira, a esta hora son 11 los detenidos dirigentes de la UOCRA, 10 más Monteros, y hay todavía 3 personas que siguen prófugos. De esos 3, uno, Molina, fue candidato a concejal por Unión Ciudadana en las últimas elecciones. En un ratito nada más te vamos a estar contando toda la historia de este hombre, de Molina, hoy prófugo de la justicia en esta causa que investiga asociación ilícita, extorsiones, entre otros delitos. Pero para continuar con este tema y sobre todo para saber cuál es la postura de la justicia respecto a lo que está sucediendo, estamos en comunicación ahora con el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, que nos atiende. ¿Cómo le va, Contegrán? Acá Maru Dufani y Nacho Otero los saludamos. Maru, Ignacio, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo recibieron en principio esto, no? Porque entendemos que hubo ciertas complicaciones en un principio, cuando recién se estaban tomando las denuncias. Era que los empresarios de Bahía Blanca, por ejemplo, no se animaban a realizar denuncias y finalmente la justicia tuvo que actuar de oficio. Fue un proceso muy complejo, efectivamente. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la Procuración el 28 de diciembre del año 2016, entre las causas que tomamos contacto que eran significativas desde el punto de vista institucional, como potenciales estaban estas situaciones. En reuniones con el fiscal general de Bahía Blanca en su momento me manifestó que había circunstancias que eran de algún modo de público y notorio en la ciudad de Bahía Blanca y toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, referidas al accionar de ciertas personas vinculadas a la delegación de la UOCRA en Bahía, y que no se podían avanzar, no podían formalmente iniciarse ni investigarse porque sucedía esto, efectivamente, que nadie se atrevía a hacer las denuncias formales, sin perjuicio de lo cual los fiscales fueron recabando información de manera extraoficial, y el 20 de septiembre de este año pasado la gobernadora visitó la ciudad de Bahía Blanca, inauguró una obra y allí denunció públicamente lo que algunos empresarios de la construcción le habrían manifestado ante un planteo que ella les hacía de las demoras y los sobrecostos, e imputaban estas circunstancias al accionar de estas personas y de estos grupos, razón por la cual el fiscal general ahí sí pudo iniciar las actuaciones formalmente, también con dificultades porque incluso así los empresarios de la construcción no se animaban a declarar hasta que 2 o 3 comenzaron a hacerlo y allí se precipitó una situación que permitió ir fortaleciendo la prueba y hacer los requerimientos de medidas que se adoptaron esta madrugada. Yendo y analizando este proceso hacia atrás, si usted tuviera que marcar un punto bisagra por el cual estos empresarios se animan finalmente a realizar las denuncias, según usted, ¿cuál es? ¿La detención del Pata Medina? ¿Algo que sucedió posteriormente? Creo que hay un episodio muy importante que fue la denuncia formal pública que hizo la gobernadora de esta situación, y antes de esto un proceso muy dinámico en el que las condiciones se iban materializando en el sentido de generar más confianza. Mi impresión es que si bien hay hechos circunstanciales que tienen mucho significado, como el que acabo de mencionar, la denuncia de la gobernadora, se trata de un proceso dinámico en el que se van generando circunstancias que van provocando más confianza de la población en la justicia, más confianza de la población en un proceso de transformación social y de transformación de cambio a partir de los distintos liderazgos que se van produciendo en las distintas áreas del Estado, en las diferentes áreas del Estado. Entonces,
ese caldo de cultivo generó condicionamientos que se fueron removiendo y lo que era un paradigma de convivencia basado en el temor, en la desidia, en una inercia social, empezó a cambiar y estas condiciones entonces operaron a favor de la posibilidad de provocar las denuncias, circunstancia que nos está pasando en muchos campos. Por ejemplo, el crecimiento que nosotros estamos verificando en muchos delitos, a nuestro juicio están dados, entre otras causas muy relevantes, por la mayor confianza que el sistema judicial le está dando a la población. Contegrán, lo escuchaba mencionar esto, ¿no? De la confianza tanto en el Poder Judicial como en el Poder Político también a partir de la denuncia pública que en su momento hizo la gobernadora Vidal. Pero al mismo tiempo estaba recordando casi en memoria todas las cosas con las que lo encontraron hoy a Monteros. Más de 5 millones de pesos, $100.000 en efectivo, bolsos con plata, imágenes que son obscenas casi. 4 o 5 gramos de cocaína para consumo personal, una 9 milímetros, un pistolón, hasta una máquina para contar dinero. ¿Qué es lo que pasa con el sindicalismo en la provincia de Buenos Aires? O por lo menos con estos personajes que no son personajes nuevos. Digo, estaba desde 2005 a cargo de UOCRA Bahía Blanca este hombre. Bueno, lo que señalaba Maru, esta falta de conciencia colectiva de que el objetivo básico de la convivencia es el objetivo de la virtud, de la obtención de las ganancias a partir de comportamientos legítimos, ilícitos, y toda una sensación social de que no hay manera de luchar contra estos mecanismos del delito. Entonces, la ruptura de este pacto tácito de convivencia vicioso a partir de distintas circunstancias que se han venido dando en la sociedad argentina han permitido avanzar en un sentido contrario y encontrarnos con estas descripciones claramente obscenas, estas situaciones en las cuales uno imagina, a la par de ver las bolsas con dinero, las escenas que ustedes han pasado como introductorias, cantidad de obreros de la construcción que luchan día a día por llevar adelante un salario digno a sus familias, muchos de los cuales no obtienen un trabajo suficiente y que no permiten cobrar estos salarios cuando se interrumpen las obras por estas prácticas extorsivas. Es decir, hay una obscenidad y un nivel de perversión tan grande en estas estructuras dirigenciales que me parece rebalsaron el vaso de la tolerancia social y permitieron también como otra concausa la reversión del paradigma vicioso en un nuevo paradigma virtuoso detrás del cual estamos en la provincia de Buenos Aires. Pero hasta ahora lo que existió fue una suerte de connivencia del Poder Judicial con el delito. ¿Contaba esta banda, esta asociación ilícita de Bahía Blanca con protección por parte del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires? Yo no puedo asegurar que haya existido esta protección en forma expresa. Yo digo sí que existió una protección tácita en la medida en que no se generaron los mecanismos, pero puedo contar nuestra experiencia. Nuestros fiscales en Bahía Blanca, el fiscal general, cuando yo mantuve las reuniones en enero del año pasado, al comienzo de mis visitas departamentales, hacíamos un repaso de todas las circunstancias que ellos consideraban que eran susceptibles de investigaciones, pero con algún grado de sufrimiento y de desazón. Lo que me decían era: no conseguimos que se denuncie, si no es así no podemos de oficio, con un elemento básico que no tenemos, no podemos iniciar las investigaciones. Entonces yo lo que creo es que esta connivencia, sin duda ha sido una connivencia de clases dirigentes en el ámbito de lo judicial y de lo político, pero también, lo pongo entre comillas, una connivencia de la sociedad en su conjunto respecto de un modo de vivir que es contrario a la viabilidad lógica de una sociedad moderna. Ahora, Contegrán, respecto a, por ejemplo, si usted ahora tiene que hacer una especulación respecto a lo que pueda seguir sucediendo con la causa. ¿Usted cree que pueda seguir apareciendo más denuncias ya con Monteros detenidos, que haya más gente que se anime a hablar? Y si además hay que ahondar también en la complicidad empresarial en el caso de que la haya habido. Por supuesto, yo no tengo ninguna duda que se van a producir nuevas denuncias, que el fiscal Sorzano, que ha realizado una tarea extraordinaria hasta el momento, el fiscal general Fernández, el equipo
que integra a la Fiscalía y la Fiscalía General y todo el equipo del Ministerio Público, de la Procuración General, en esta causa como en otras, a medida que se van removiendo los obstáculos a los que yo hacía referencia, van a conseguir nuevos elementos probatorios que van a permitir avanzar en el sentido de la investigación, que en este caso es la investigación de la presunta comisión del delito de asociación ilícita y extorsión, y colaterales, como nos ha pasado en otras investigaciones, que, por ejemplo, algo que es muy público y notorio, como el caso denominado caso de La Salada, donde había articulaciones de hechos delictivos que llevaron parte de la causa a ser investigada por la Justicia Federal. También ha sucedido recientemente con otras investigaciones vinculadas al caso del señor Balcedo y otras más. Entonces, a su pregunta yo le respondo categóricamente. No tengo ninguna duda que se van a empezar a producir desprendimientos en la investigación, se van a incorporar nuevos testimonios y nuevas pruebas que van a permitir profundizar esta investigación y se van a abrir colaterales de investigación de delitos en la línea de lo que nosotros imaginamos ha sucedido con motivo de estos comportamientos que hoy son conocidos por la población. Te hablaba de estos delitos colaterales y pensaba en las empresas, muchas de las sedes que fueron allanadas hoy, de paso para ir repasando la información con Tegrán, porque si bien ni Monteros ni Burgos, que es el segundo en la UOCRA Bahía Blanca, formaban parte de estas empresas, sí, de los directorios, basta con repasar un poquito, mirar y aparecen la esposa, el hijo, hermanos, familiares, manejando esas empresas que son las empresas a las que esta banda obligaba a los empresarios que trabajaban, o sea, que construían en Bahía Blanca a contratar. Es casi calcada la maniobra del Pata Medina en La Plata. Efectivamente, la estructura delictual se asemeja, si no es exactamente igual, a la que nosotros verificamos en su momento con la delegación de la UOCRA en la ciudad de La Plata y otros mecanismos semejantes en otros lugares de las provincias que por ahora no podemos dar a conocer y que también son proceso de investigación, no solo vinculada al comportamiento de dirigencia sindical, sino otros actos delictivos de otros personajes que se valían de un procedimiento semejante para poder canalizar por vía de estas empresas. Por ejemplo, la investigación que lleva adelante en el Departamento de Lomas de Zamora, mi equipo de fiscales, encabezado por el doctor Escalera, también encuentra un mecanismo semejante en la medida en que se canalizaba a partir de procesos extorsivos los ingresos que se generaban por las llamadas barras bravas hacia actividades comerciales lícitas. Es decir, hay mecanismos que son muy semejantes, algunos más sofisticados, otros menos sofisticados, algunos tienen un grado, tomo sus palabras, Maru, de obscenidad, que solo se justifican en un contexto social de impunidad tan profundo como en el que hemos vivido los argentinos durante tanto tiempo. Con Tegrán me quedé con esto que dijo usted que, sin comprometer, por supuesto, las investigaciones, pero dice que podemos encontrarnos con otros casos como el de Pata Medina, como el de La Salada, como el de ahora Monteros en Bahía Blanca, en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. No exactamente estos mecanismos, pero sí procedimientos o procesos semejantes en los cuales se utilizan estructuras institucionalmente legales y absolutamente imprescindibles para una nación, como por ejemplo son los sindicatos, para la comisión de delitos de diversa índole. Nosotros estamos trabajando en distintas investigaciones para ver si podemos ir formalizando causas penales que lleven al descubrimiento de este tipo de ilícitos, insisto, aprovechándose de estructuras institucionalmente legales para la comisión de delitos diversos. Con Tegrán, respecto a la postura de todo el arco sindical, bueno, claramente está dividida. Algunos, incluso mismo desde la UOCRA, desde UOCRA Nacional, han convalidado y denunciado también esto que sucedía con Monteros, en su momento también con el Pata Medina, respecto a situaciones que venían sucediendo. Bueno, hay algunas críticas también internas, pero digamos que está dividida la opinión sindical respecto a los que lo toman como un avance del gobierno sobre los sindicatos o los que consideran que realmente se está avanzando sobre delitos. En el medio de todo esto, ayer habló Luis Barrionuevo, tuvo palabras muy fuertes. Lo invitamos a escucharlo y a ver qué esto le parece a usted. Ojo, también cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares,
no han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares, ha venido Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato por la incapacidad, por lo que erró la economía, vino de la Rúa, lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león. Bueno, ahí teníamos la frase con De Gran, ¿no? Que cierra, no sigan pisándole la cola al león. ¿Qué piensa usted cuando escucha esto? Yo no sé cuál es el león ni cuál es la cola. Yo lo que les digo es, yo soy el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, soy con el conjunto de los miembros de la Corte Suprema la cabeza del Poder Judicial de la provincia más importante de la Argentina. Tengo una responsabilidad institucional que no puedo delegar, ni quiero delegar y que voy a asumir. En el marco de esta responsabilidad, las 8.600 personas que integran el Ministerio Público tienen como objetivo lograr un equilibrio en la investigación de los hechos ilícitos o de los hechos que eventualmente son de naturaleza ilícita. Las palabras de Barrio Nuevo, a mí lo primero que me generaron es un recuerdo de las palabras que él expresara hace 27 años, en 1990, cuando expresamente, en forma clara, dijo: tenemos que dejar de robar 2 años. Han pasado 27 años y a juzgar por lo que nosotros estamos poniendo en la superficie con nuestras investigaciones, aquel pedido de Barrio Nuevo, aquel mea culpa de Barrio Nuevo no se cumplió. Mi responsabilidad como jefe del Ministerio Público y de parte de ese Ministerio Público, que es el conjunto de los fiscales de la provincia, no es convocar a la sociedad a dejar de robar, sino a investigar el comportamiento de aquellos que roban y poder decirle alguna vez a la sociedad que ya han dejado de robar. Nosotros no estamos trabajando en contra de los sindicatos, que repito, son instituciones imprescindibles en una sociedad, sino que vamos detrás de los sindicalistas corruptos. Esta es nuestra tarea. Con De Gran, muchísimas gracias por este contacto con TN Central. Seguiremos entonces lo que vaya sucediendo y también en posibles nuevos casos. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y lo decíamos antes, ¿no? 3 de estos integrantes de esta banda, de esta asociación ilícita de Wokra Bahía Blanca, que todavía están siendo buscados por la justicia, que están prófugos, Gastón. Es así. Uno de ellos es Guillermo El Pela Molina. Que, El Pela. Sí, esta persona que ven acá. Además de ser secretario de Finanzas de la Wokra de Bahía Blanca y también de la CGT en Bahía Blanca, esta persona fue candidato a concejal por Unidad Ciudadana. ¿Cuándo? En las últimas elecciones, en el año 2017. Mira, bueno, es uno de los que se encuentra prófugo. Asumió como secretario de Finanzas de la Wokra Bahía Blanca. Ya venía igual hace varios años que esta persona está en política, hace más de 20 años. ¿Él empieza primero en política y después se mete en la Wokra, o la Wokra es, como si querés, su tobogán o su plataforma para llegar a la política local? La Wokra fue su tobogán para lograr insertarse en la política. Pero te quiero decir que milita y está con esto desde hace bastante tiempo. Bien. Mira, pasó a formar parte de la comisión ejecutiva de la Wokra conducida por Monteros. ¿Sí? Bien, o sea, es un hombre que responde directamente a Humberto Monteros, que recordamos fue secretario general desde el año 2005 de Wokra Bahía Blanca y que además estaba como secretario general de la regional de la CGT de Bahía Blanca, Monteros, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, mira, renunció a su cargo en octubre del año pasado, pero él seguía participando en la seccional y incluso cuando renuncia, mira, en las últimas elecciones de 2017 fue candidato a concejal en la lista de Unidad Ciudadana e incluso aparece en un spot diciendo: hola, yo soy Guillermo Molina, soy candidato, papá. Si querés, lo vemos. A ver, dale, escuchemos a Molina, el candidato de Unidad Ciudadana en Bahía Blanca. Soy Guillermo Molina, el Pelado Molina, militante del campo nacional y popular, integrante de la agrupación Wokra Lista Blanca y desde el 2013 secretario de Finanzas de la seccional Bahía Blanca de Wokra, miembro entonces de la comisión ejecutiva que conduce nuestro compañero Humberto Monteros. Y en las próximas elecciones formo parte del grupo de compañeros referentes del movimiento obrero de Bahía Blanca, que va a acompañar
al doctor Rodolfo López en las PASO del 13 de agosto. Vamos a trabajar fuertemente en ese aspecto para primero recuperar el empleo y después tratar de garantizar, como decíamos, todos los derechos laborales y el pleno funcionamiento de la legislación. Lo vamos a hacer con una impronta nacional, con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, con el compañero Rodolfo López encabezando esta lista de concejales. El 13 de agosto, votanos, lista 4, Rodolfo López, concejal. Bueno, López concejal, decía él, yo soy el Pela. Bueno, ahí contaba su relación con Humberto Montero, que claro, que en definitiva es el hombre que lo pone en esa lista de Unidad Ciudadana, ¿no? Exacto, bueno, él participa en la interna de Unidad Ciudadana, sí, en las PASO. Estaba tercero en la lista. Finalmente gana la lista opositora y a él lo ubican después del 10º lugar. Quedó como, no me acuerdo si en el puesto 11 o 12 de la lista, pero nada, quedó relegado después de haber perdido la interna con otro sector de Unidad Ciudadana que también participaba en las elecciones. Bueno, no tuvo una buena performance López, no es concejal. Bueno, tal vez eso hoy lo esté agradeciendo, aunque esté prófugo de la justicia, no está ocupando una banca en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Bueno, y hace unos minutos hablábamos de la situación de José María Núñez Carmona, que obviamente se ve beneficiada también por este fallo de la Cámara y que podría recuperar la libertad ya en minutos, ¿no, Rodrigo? Sí, Nacho, Maru, a ver, Núñez Carmona hoy duerme en Puerto Madero, en su casa de Puerto Madero, recupera la libertad. El juzgado envió un oficio a la cárcel de Seiza, fue trasladado directamente desde el penal de Seiza, donde estaba cumpliendo esta prisión preventiva que le había ordenado el juez Ariel Lijo, y ahora está en el departamento de policía, en el área, en la alcaldía, se dice ahí en Madariaga y General Paz. Bueno, estamos en vivo ahí con nuestra compañera Nuria González Rocco. Nuria, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo estás? Sí, estamos acá en la superintendencia justamente que está ubicada en Madariaga y General Paz. Hace aproximadamente unos 10 minutos llegó Núñez Carmona en una camioneta de unidad de detenidos, como suele hacer el servicio penitenciario, pero también con una custodia, que fue lo que nos llamó la atención porque en anteriores traslados aquí hasta este lugar no había sucedido así, con lo cual también nos dio la pauta de que efectivamente era él. Ahora, una vez que ya está aquí, se le hace todo un estudio médico, hace todo un papeleo que lo que sabemos es que lleva un par de horas, es decir, no es automático que llega acá, firma un papel y se vuelve a su casa, con lo cual, bueno, vamos a tener que esperar todavía un par de horas más para verlo salir a Núñez Carmona ya definitivamente en libertad. Nuria, ¿había alguna especulación o se pensaba que podía llegar a hablar con la prensa? ¿Pudiste hablar con algún abogado? ¿Pudieron tener algún contacto con alguien del vínculo cercano a Núñez Carmona? No, lo que sabemos es que el abogado va a venir justamente a este lugar cuando salga, va a venir a buscarlo. Habrá que ver en ese momento las ganas, ¿no?, de Núñez Carmona y también de su abogado de dar una nota, de contar esta situación, de tratar de aclarar quizás algunas otras de por qué, por ejemplo, estuvo detenido estos 2 meses. Claro. Bueno, seguiremos entonces, Nuria, obviamente contacto permanente con cualquier novedad que haya y retomamos el contacto más adelante. Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿se habla de esta posibilidad? ¿Es real que el entorno puede llegar a, de hecho, desliza la posibilidad de que hable Núñez Carmona? Sí, a ver, digamos, lo que están diciendo sus abogados es que probablemente hable, hay que ver qué es lo que tiene para decir. Lleva detenido del 3 de noviembre hasta ahora. Nunca habló, ¿no? Nunca habló. El que siempre salió a hablar fue Amado Vudú, en algunas contadas ocasiones, pero, digamos, Núñez Carmona nunca habló, siempre optó por el silencio. Recordemos que él, junto a Amado Vudú, cayeron en la causa de enriquecimiento ilícito. Después hubo una ampliación por parte del juez Lijo en asociación ilícita y lavado de dinero, y que están detenidos. Hoy la sala lo que hizo fue otorgarle el beneficio de la excarcelación
a Amadou Boudou, a Núñez Carmona y ahora recuperan la libertad. Por ahora, Núñez Carmona. Mañana hay una audiencia clave. En verdad no es una audiencia, en verdad es escrita, no es una audiencia oral, donde podría la Cámara tratar el tema de Amadou Boudou por la causa de los viáticos y también podría recuperar la libertad Amadou Boudou. Esto es importante porque, digamos, ahora su socio, Núñez Carmona, su amigo de la infancia, y Amadou Boudou mañana la Cámara tiene que resolver y tiene que tratar el tema de la prisión preventiva por la causa de viáticos. Mantiene la misma lógica que aplicó con Núñez Carmona y con la excarcelación anterior de Boudou. Bueno, es esperable que la aplique en este caso, o sea que hay una posibilidad alta de que... Hay una gran posibilidad, recupere la un dato no menor, Nacho, que mencionás vos. Es la misma sala, hay que ver si llamaron, porque está Fara, que es la sala 1, junto a Bruglia, y hay que ver si el voto está dividido, si llaman a un tercer camarista para poder desempatar o no. Si te estoy diciendo que por lo menos hay 2 miembros de esta sala que fallaron hoy, que tienen que tratar mañana. Si estos 2 deciden la misma suerte, Amadou Boudou podría recuperar la libertad. Recordemos, y con esto último, que a Amadou Boudou ya le habían otorgado este beneficio de ir a presenciar el parto de su mujer, previsto para el 25 de enero. Esto se adelantó una semana, ya se supo que va a ser en un hospital público. Boudou va a salir, obviamente si se mantiene la prisión preventiva de los viáticos, va a salir al parto de sus hijos la semana que viene. Y otra cosa más, y con esto por ahí cierro. No, pues mucha información judicial, digamos. Igual Porque justo la semana que viene hay una indagatoria a Boudou y a Núñez Carmona por esta causa en particular, donde hoy los están cargando las cárceles. La de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Ahí la Cámara un poco que lo reta al juez Ariel Lijo, ¿no? Es un fallo un poco, o por lo menos eso decían hoy en tribunales, un poco duro. No sé si podemos repasar a dónde apunta, porque en su momento además la decisión del hijo de ordenar la preventiva fue muy polémica. Cuestionada por el gobierno también. Claro, por eso digo, fue muy polémica, muy discutida en su momento. No dicta el procesamiento todavía Lijo y hoy la Cámara un poco como que le llama la atención en ese sentido. Bueno, de eso se agarra, Maru. Directamente lo que dice la Cámara, sobre todo el voto de Fara, digamos, lo que dice es que Boudou siempre estuvo sujeto a derecho, que siempre se presentó, que estaba estudiando la cuestión de su patrimonio cuando estaban haciendo el peritaje por enriquecimiento ilícito de su patrimonio, que siempre estuvo a disposición, que el juez Lijo resolvió la prisión preventiva, pero no resolvió su situación procesal, que recién postergó para 18 y 16 de enero las indagatorias a Núñez Carmona y a él por enriquecimiento ilícito. Dice una frase bastante fuerte que también la comparte el otro voto del camarista Argerich, que no hay construido una prueba muy fuerte sobre la cuestión del lavado de dinero y la asociación ilícita, y que sí hay sobre el encubrimiento, con lo cual no habría, dice el juez, el camarista, mucha prueba para poder mantener la prisión preventiva, y que obviamente lo que se trata, y ahí menciona un montón de tratados internacionales y también la Constitución Nacional, que hay que privilegiar la libertad del encartado, es así como llaman a los imputados, y que por eso debería recuperar la libertad. Con esto que decís, pensando un poco ahora en el momento, esta es la causa más complicada que tenía la de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, porque la que hoy lo tiene detenido es una causa, digo, me parece en los hechos, que es menor, que es la de los viáticos. La de los viáticos. O sea que si la misma Cámara es la que tiene que decidir, parecería casi como que... Claro, y ahí también con la argumentación de la causa de los viáticos, lo que dice la prisión preventiva es, bueno, necesitamos la prisión preventiva porque ya también él está involucrado en la causa de enriquecimiento ilícito, como que una es la justificación de la otra, con lo cual si mañana la Cámara resuelve que le otorgan la excarcelación a Boudou, bueno, Boudou vuelve directamente también a Puerto Madero o al domicilio que fije directamente. Hoy la Cámara le dice que lo excarcela a él y a Núñez Carmona bajo caución juratoria, es decir, bajo una fianza que tienen que presentar. Pero la verdad que hoy Boudou tiene la causa de enriquecimiento ilícito, que la tiene el juez Lijo, la de viáticos, que tiene el juez Lijo, la del gobierno de Formosa por este aporte extraordinario y esta factura de 7 millones de pesos, que también la tiene el juez Lijo. Y después hay la causa que ya está en juicio oral, que es la famosa causa Chicone, que ya está en un proceso de debate oral y que, digamos, está directamente elevada a juicio y que está el debate. Estas están en instrucción. Lo cierto es que Amadou Boudou podría mañana recuperar la libertad si la Cámara resuelve excarcelarlo con estos argumentos que dieron hoy estos jueces. Y hoy Núñez Carmona duerme en Puerto Madero. Importante, Núñez Carmona se enteró mirando la televisión.
¿En serio? Sí, se enteró mirando la televisión, nos contaban eso, no sabía nada. Que de esta decisión de la sabían que había una instancia donde la Cámara tenía que resolver, la apelación, donde también estaba planteada la morigeración, pero se enteró mirando a través de los medios que la Cámara le había otorgado la excarcelación, inmediatamente se comunicó con su abogado. Bueno, el oficio llegó al servicio penitenciario y hoy decidieron, obviamente, la justicia y todos los mecanismos del Servicio Penitenciario Federal, ahora la Policía Federal y demás, que Núñez Carmona, Nariga, el socio de Amado Vudú, su amigo de la infancia, que tiene inversiones en España y que está involucrado bastante fuerte en la causa Chicone 1, que es la de negociaciones incompatibles, donde querían quedarse con la Casa de la Moneda y donde ahí sí está bastante complicado por el testimonio de funcionarios del Ministerio de Economía, también por el funcionario Chicone. Renwick en su momento, también el entorno Chicone. Ahora, en el caso de tener y llegar a una instancia ya de condena efectiva por todo lo que fue el escándalo Chicone, podría ser este año, ya llegando a fin de año, y bueno, menos o a mediados. Porque ahí pasó una cosa bastante particular. Ustedes se recuerdan que los últimos días de diciembre Alejandro Van der Brule entró en esta situación de diputado colaborador. Ahí se extrajeron testimonios. Esa parte de esa documentación involucró a Jorge Brito, a un montón de personajes más que estaban vinculados a la causa Chicone, y el debate se frenó porque nos cayó en el medio de la feria, pero obviamente había agendado una serie de audiencias más en esa causa. Seguramente, arrancado el año y a la feria, va a haber una condena. Parte de lo que dijo Van der Brule se va a nutrir del resto de las causas, pero bueno, digamos, si hay una condena, obviamente, estamos hablando de Núñez Carmona y Amado Vudú, ahí sí ya habría una condena. Habrá que ver si después queda instancias de apelación de esa condena en otros tribunales, y si una vez firme esa sentencia, si es condenatoria, irán a la cárcel. Si, bueno, es absolutoria, obviamente que no, digamos, pero bueno. Es que en definitiva de lo que estamos hablando hoy, Rodri, con esta decisión, bueno, lo decíamos recién, lo contabas vos, que Núñez Carmona va a dormir en su casa, que tal vez mañana Vudú también tenga una buena noticia y que es libertad, pero en ningún caso estamos hablando de que esté absuelto, de que no tenga responsabilidad, de que, o sea, es una persona que está siendo investigada por la justicia, que el juez Lijo tendrá que resolver si lo procesa o no. Se darán las indagatorias en la fecha prevista. Esa es la mejor explicación, digamos. Núñez Carmona recupera la libertad hoy, sigue bajo investigación, pero la semana que viene tiene que ir a declarar ante la justicia, digamos, ¿no? Por la causa de enriquecimiento ilícito en la justicia federal. Claro. Sí, o sea, su situación puede cambiar de minuto a minuto. Sí, claro, hay que ver qué pasa, digamos. Obviamente que hay que ver si Núñez Carmona habla, si Núñez Carmona decide contar algo más o no, y lo cierto es que la última palabra la tiene la Cámara en el día de mañana para ver si queda en libertad Amado Vudú o continúa detenido. Muchas gracias, Rodri. A vos, Maru. Y estamos ahora con Franco Mercuriali porque vamos a hablar de un tema que claramente nos preocupa a todos, pero ahora ya con cifras oficiales. Franco, buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Datos oficiales del INDEC, casi 25%, 24,8% la inflación del 2017. El gobierno desaprobó la materia de inflación claramente. 3,1% fue la inflación de diciembre, son los datos oficiales. Sí hay que decir claramente, Nacho, que si bien el gobierno desaprobó la materia de inflación, es cierto que aprobó la materia cepo al dólar, tarifas congeladas y todo lo que fue el cepo a las importaciones. ¿Por qué digo esto? Porque es importante señalar los motivos por los cuales con esto no pudo en este 2017. Si vos medís la inflación del gobierno 2016-2017, bueno, es un escándalo. Son 64,8%, casi 65% de inflación tuvo en 2 años que llegó Macri a la presidencia. ¿Cuánto es ese número de vuelta? El número de 65% es el número puntual en el cual la Argentina tuvo de inflación con Mauricio Macri. Mirá estos números. 2015, 28,1, estaba gobernando Cristina. Llegó Macri en el 2016, 40,3%. Y 25% casi en el 2017. Este es el índice de precios Congreso, porque todavía no había INDEC. Estaba destruido en manos de Guillermo Moreno.
y después el gobierno tardó meses en poder reparar un índice creíble como el INDEC. Hasta acá tenemos el índice Congreso. Los últimos 2 años de Cristina dieron 75 de inflación. Los primeros 2 de Macri dieron 65 a grandes rasgos. Pero, yo insisto con este dato, dieron 75, pero tenía cepo al dólar, tenía cerradas las importaciones, no podían ingresar productos a la Argentina y tenías las tarifas congeladas. ¿Qué es lo que más subió en este 25%? Estos son datos objetivos, no es una apreciación ni una opinión. Lo que más subió fueron luz, gas, agua, naftas, y había contenido también por parte del gobierno algunos precios que Moreno buscaba pisar, como el caso de los alimentos. Eso pasó sobre todo en el 2016, donde las empresas subieron los precios cuando Moreno dejó de ser el secretario de Comercio de la Nación. Por eso digo, el gobierno no cumplió con el objetivo, porque el objetivo del gobierno era llegar a una meta de 17% acá. Era entre 12 y 17. Mira, ahí está. Meta de inflación 2017. Entre 12 y 17% era la meta del Banco Central para el año pasado. Por eso decimos, no cumplió, fue el del 25%. Acá está el dato final. ¿Cuál es la meta para este año, Nacho? 15%. Esa es la meta que tiene para el 2018. Viste que a fin de año hubo la polémica donde modificaron las metas porque el gobierno entendió que no podía cumplir esto. Yo quiero darte un dato de lo que pasó en Brasil, porque me parece importante. Ahora vamos a ver los datos de la región de la inflación y te voy a sumar un dato de Brasil. Brasil, que vivió procesos muy complicados con la salida de Dilma Rousseff del poder, y una situación de parate total, falta de empleo, falta de crecimiento económico. Y que casi a veces con la Argentina era, viste, salíamos nosotros, entraban ellos, salían ellos, entraban nosotros. La pasó muy mal Brasil. Con Temer costó la reactivación económica, pero no le costó la inflación. Vos sabés que la inflación de Brasil cerró el año pasado por debajo de lo que ellos esperaban. Claro. Que fue del 3%, ellos esperaban un 3%, la inflación fue 2,8%. Claro. Ponete las placas si querés de Latinoamérica para contar esto. Es muy interesante lo que decís vos, porque en el caso de Brasil, a diferencia con la Argentina, lo que tenés es una sociedad que piensa menos en el dólar que nosotros. Totalmente. Entonces hay devaluación, pero esa devaluación no afecta tanto a los precios internos como sí sucede en Argentina. Eso es absolutamente así. También es cierto que Dilma Rousseff no le dejó a Temer tarifas congeladas, no le dejó cepo a las importaciones ni cepo al dólar. Eso es lo que impactó sobre todo en la Argentina. Por eso seguimos siendo el segundo país con más inflación del mundo. Primero es Venezuela, ¿no? Que es un escándalo, vieron la pobreza que viven, la desabasto. 2.600%, yo te digo, la última vez que estuve en Venezuela, con el salario mínimo de un trabajador, te comprabas apenas 5 kilos de queso en un supermercado. Y vos hiciste un informe espectacular donde mostrabas el dinero para comprar. ¿Qué era lo que habías comprado con una bolsa? Había un hombre que iba a comprar un porrón de cerveza y tenía que llevar una pila de plata así. Una locura. Lo de Venezuela es inexplicable y la está pasando la sociedad muy, muy mal. Argentina tiene casi un 25% de inflación. Fíjate el resto de la región, que es a donde apunta el gobierno, ¿no? A bajar la inflación. 6,7 México, Uruguay 6,5, Guatemala 5,6%. O sea que Brasil ni siquiera entró en esta lista porque tuvo una inflación por debajo de lo esperado, por debajo del 3%, y para el año que viene están presupuestando alrededor de 4,5%, que es una inflación normal para nuestra región. Es una inflación razonable para nuestra región. Argentina no está en una inflación razonable. El objetivo del gobierno era llegar al 2019, cuando finalizara el primer mandato de Macri, con una inflación por debajo del 10%. Ese era el objetivo año por año. Al dígito. Llevar exactamente a un dígito la inflación era el objetivo cuando Macri terminara. ¿Cómo sucede, ¿no? En el resto que vemos acá en estas placas que trajiste, donde se ve claramente que está todo por debajo del dígito y dentro de... Nosotros estamos en los 2 dígitos. Todavía se puede lograr si este año cumplen con el objetivo. Hay que decir que el 2017 fallaron en 8 puntos, ¿no? Digamos, del 17% presupuestado por el presidente del Banco Central a este 25%, fallaron por 7,8%. Si este año cumpliesen el objetivo de llegar al 15%, que algunos economistas dicen es difícil, bueno, efectivamente Macri podría terminar su mandato con un 2019 con números normales, es decir, con una inflación de
un dígito, que era el objetivo que tenían apenas llegaron a la Casa Rosada. Pero se encontraron que salir de las tarifas congeladas, salir del cepo al dólar y del cierre de las importaciones era muy complicado, más que complicado. Por eso este valor se da por la suba tarifaria y en este primer trimestre del año también va a impactar la inflación. Ya los economistas están hablando de un primer trimestre con una inflación del 6%, o sea que nosotros en 3 meses vamos a tener la inflación de México, en 3 meses, la inflación de México en un año, justamente otra vez por la salida de las tarifas congeladas que el gobierno quiere quitar, y eso también lo ha conseguido, que es ir eliminando una gran cantidad de subsidios. Eso para el primer trimestre. Exactamente, 6% lo que se calcula, un poquito más del 6% para el primer trimestre. Va a impactar mucho en febrero, sobre todo, los aumentos de electricidad y de gas que se vienen el mes que viene. Y esos coletazos, ¿no? ¿En qué trimestre dejarán de estar? O por lo menos en cuál especulan que podrían dejar de Bueno, estar. el gobierno dice que a partir de abril se supone que empieza a bajar otra vez la inflación, ¿no? Enero, febrero, marzo, inflación alta, y a partir de abril habría un descenso de la inflación para poder cumplir el objetivo final de llegar al 15% a final de año. Queda para marzo las subas de educación también y las prepagas, que también suben los precios en el mes de febrero. Así que el primer trimestre será como los anteriores con inflación alta, y esperemos que en abril baje. Esto es clave, esto es el dato de pobreza. Además, más inflación, más pobreza en la Argentina, impacta directamente en las personas que menos tienen. Es un objetivo del gobierno. Por ahora dice que lo tendrá que hacer más gradualmente de lo que esperaba para llegar al 2019 en un dígito. Muchísimas gracias, Franco. A ustedes. Nosotros vamos a una tanda y enseguida seguimos con más información y más TN Central. A esta altura creo que no hay ninguna decisión del gobierno de Mauricio Macri que no genere polémica, ¿no? Parece, bueno, la del día de hoy, si se quiere, tiene que ver con el DNU, el super DNU, como lo llaman algunos, que modifican muchas leyes, muchas de ellas para agilizar algunos trámites de gobierno, otros que dicen que en realidad este DNU es anticonstitucional porque se toma atribuciones, se modifica leyes que en realidad necesitarían del acuerdo del gobierno, pero otros sectores que festejan tiene que ver con el sector artístico, si querés, y con las pinturas sobre todo, porque hay, entre todas las leyes que modifica, está la ley 24.633, que lo que hace es flexibilizar, agilizar algunos trámites para exportar obras. ¿Qué dicen entre los más jóvenes, los artistas más jóvenes, porque esto es para los menores de 50 años? Es que esto va a permitir agilizar estos trámites. Lo que antes por ahí era mucho más burocrático, ahora lo van a poder hacer de manera más fácil. Esta es una de las leyes que modifica este super DNU, que hay que ver cómo avanza después, si dan lugar a que se modifiquen todas las leyes que promueve y que advierte el DNU, como está del arte, o si ahí la comisión, la bicameral del Congreso, objeta, porque sabemos que todos los DNU, los decretos de necesidad de urgencia del presidente, tienen que ser, por el Congreso. Tienen que ser aprobados, claro, tienen que dar el visto bueno. Ahora, bueno, seguiremos a ver cómo continúa la situación. Nosotros vamos a una brevísima pausa y enseguida también seguimos con TN Central. ¿Se terminó? Sí, se terminó lo que se daba por hoy. Se terminó lo que se daba, se terminó TN Central. ¿Y qué sigue ahora? Y bueno, se quedan con TN Noche con Franco Mercuriali. Franco Mercuriali en Franco Bus, un nuevo programa que está empezando acá en TN. Básicamente Franco Mercuriali por una sucesiva ¿Te vas a quedar? 18 horas más o menos. ¿Te vas a quedar con Franco acá como columnista? Y tendría que ser como el co-conductor del ómnibus de larga distancia, ¿viste? Te cebo mate. Bueno, nos vemos mañana. Descansen acá en TN Central. Chau.